ha sido reconocido tras su muerte como uno de los diseñadores y escultores emblemáticos del siglo XX, por su integración de elementos de la estética japonesa tradicional con movimientos modernistas y posmodernistas en el diseño, la escultura y las artes escénicas. De trasfondo familiar inestable, navegó los espacios inciertos entre distintos mundos. Fue tanto un artista estadounidense como japonés y europeo, aunque nunca se sintió completamente aceptado en ninguna cultura, excepto México, según sus palabras. Su obra se nutrió del cubismo, del surrealismo y el minimalismo. No obstante, encontramos semejanzas con sus maestros Brancusi y Giacometti, entre otros, a lo largo de su producción, que fue eclipsada por su éxito como diseñador. No obstante, en Europa, las obras de Isamu Noguchi se consideraron por mucho tiempo como demasiado comerciales y no lo suficientemente artísticas, pese a que trató temas sociales y societarios a lo largo de su vida. La combinación de escultura y diseño produjo un rechazo tácito de críticos y curadores a ambos lados del Océano Atlántico, hasta los 60, particularmente por su exitosa labor diseñando muebles de lujo para fabricantes como Herman Miller y Knoll. En retrospectiva, fue hasta 1968, cuando había cumplido 64 años, que empezó a tener mayor visibilidad y reconocimiento como artista, merced a su primera retrospectiva en el Museo Whitney de Nueva York. Casi todas las muestras posteriores, en un formato de tributo u homenaje, se ocuparon de aspectos específicos de su carrera, como la escultura y el diseño, especialmente en los Estados Unidos. Por ello, resulta relevante para el análisis crítico e histórico la exposición retrospectiva itinerante de la obra de Noguchi, cuyo periplo inició en el Centro Barbican de Londres, continuó luego en el Museo Ludwig de Colonia, Alemania, siguió en el Centro Paul Klee de Berna, Suiza, y finalmente está cerrando en el Museo Metropolitano de Arte Moderno, Contemporáneo y Marginal de Lille, Francia. Con ligeras diferencias en el montaje y curaduría de un museo a otro en su tránsito por Londres, Colonia, Berna y ahora finalmente Lille, se trata de una exhibición retrospectiva espacialmente armoniosa, diseñada con buen gusto, cálida en su iluminación, donde los objetos trabajados principalmente en piedra, cerámica y bronce han sido dispuestos ornamentalmente para crear una experiencia que evoque tanto silencio como aburrimiento. Silencio y aburrimiento son conceptos filosóficos y creativos que acuden inmediatamente a la mente del crítico al navegar esta amplia muestra que comprime poco más de 5 décadas de producción de Isamu Noguchi. Vivimos en una sociedad sonora donde abunda el disonante ruido multisensorial, las voces, el transporte, la música distante, los sonidos de las calles. De hecho, aunque muchos nos quejemos del ruido, esta es la fértil cuna de las ideas, la convivencia y el arte. El silencio, en cambio, es un recurso que empleamos como herramienta cuando creamos. El ruido y el silencio no son una dualidad de opuestos como algunos piensan, ya que ambos se prestan mutuamente ciertos elementos. Por ello, nadie puede experimentar completamente el silencio. Aún dentro de una cámara a prueba de ruidos, como apuntó el famoso músico John Cage, el primer ruido que podemos notar es el rugido sordo de nuestra corriente sanguínea. El segundo
Es el sonido agudo de nuestro sistema nervioso en operación, expresado como un zumbido en los oídos. En un momento de su carrera, cuando se sentía irritado por el creciente escrutinio de su obra, el pintor estadounidense Mark Rothko dejó de proveer declaraciones y títulos argumentando que el silencio es tan preciso. En contexto explicó: cuando era más joven, el arte era algo solitario, sin galerías, sin coleccionistas, sin críticos, sin dinero. Sin embargo, fue una época dorada, porque entonces no teníamos nada que perder y una visión que ganar. Hoy no es exactamente lo mismo. Es un tiempo con toneladas de palabrería, actividad y consumo. No me aventuraré a discutir qué condición es mejor para el mundo en general, pero sí sé que muchos de los que son impulsados a esta vida están buscando desesperadamente esos espacios de silencio donde puedan arraigarse y crecer. El silencio tiene que ver con el espacio y puede ser estructurado para crear ritmo, conmover, evocar deleite o producir amor. Isamu Noguchi, como su mentor Constantin Brancusi, crea silencio en el espacio físico con esculturas que emanan quietud, nacidas tanto de la posición filosófica del artista como del material que utiliza para su expresión, como en el caso de En silencio caminando, una escultura en mármol de 1976 de las que se han hecho varias versiones. Conscientemente Noguchi participaba de la posición de Rothko y evitaba casi siempre las cédulas con información sobre sus obras. Las pocas veces que los curadores las han mantenido, como algunas obras exhibidas en la presente retrospectiva, suelen provocar malentendidos. Es mejor apreciar sus producciones sin descripciones curatoriales, reduciendo el ruido semántico. Somos ciertamente adictos al ruido y nos cuesta abrazar el silencio porque este último es disruptivo e incómodo. La solución más común que hemos encontrado en la vida, como en el arte, para romper nuestra adicción, es aceptar dos conceptos aparentemente opuestos: el aburrimiento y el asombro. El primero puede inspirarnos si aprendemos a aprovechar ese tiempo, por ejemplo, para soñar creativamente, particularmente cuando somos personas que pensamos o escribimos o creamos. En cuanto al asombro, se produce cuando experimentamos el silencio y el aburrimiento. En otras palabras, tanto el silencio como el aburrimiento pueden ser estados fértiles para la creatividad en ambos extremos de la producción artística, quien comunica y quien recibe y aprecia. Sin embargo, esto depende también de la capacidad del artista para comunicar mediante un silencio que evoque sustancia en sus obras. Un artista que no tiene tiempo para procesar ideas, para meditar, para sumar sus experiencias y emociones, produce por lo general un silencio estéril. Es una de las diferencias claves entre reproducir pastiches y crear algo nuevo e impactante. Viene a colación un interesante conversatorio mantenido por el teólogo dominico Matthew Fox y la maestra budista Lama Tsomo en el 2020. En palabras de Lama Tsomo, todo asombro nos vuelve silenciosos y por lo tanto todas las experiencias de asombro son un rápido viaje de regreso a ningún sonido, ninguna palabra, a la nada. Por su parte, Matthew Fox declaró que toda creatividad surge de un encuentro con el silencio. Y cuando usted piensa sobre lo que es una experiencia de asombro, esta te acalla. Este prolegómeno es crucial para contextualizar el concepto del silencio que caracteriza la obra de Noguchi y cómo opera su levedad conceptual y espiritual sobre el espectador entrenado. Si estamos buscando un arte verdadero que surja de un conocimiento profundo, es decir, resultado de la reflexión, y nos confronte o nos ponga a pensar con su verdad, no lo encontraremos con frecuencia en Noguchi. Cuando recorremos la muestra, ningún objeto nos impacta particularmente. No hay en ellos energía emocional o psicológica. Solo llegamos a experimentar el progreso de una trayectoria creativa de creaciones inteligentes, pero inofensivas. Y aquí emerge el tema del aburrimiento. No me refiero al concepto del ocio, sino más bien a la vaguedad y el carácter elusivo de la mayoría de las obras que presenta Noguchi. Charles Baudelaire abrió toda una beta sobre este tema cuando preguntó, inicialmente como pionero, por qué la escultura es aburrida en 1846, respondiendo que a este género tridimensional le falta la autoridad de la pintura y la arquitectura, que dejan claro cuál es su respectiva posición, mientras la escultura presenta demasiadas caras a la vez al espectador, lo que hace fatalmente dependiente la obra en tercera dimensión de las circunstancias de su exhibición, de su posicionamiento.
En el caso de las obras de madurez de Noguchi, es claro que el aburrimiento no surge de sus facetas, según el lugar de exhibición, sino de su concepto y factura, o como él mismo responde con un interrogante de su propia cosecha. Pero, ¿cuál es el punto de suave sin duro o peso sin levedad? Dice él, en Japón la filosofía del valor relativo de las cosas es llevado tan lejos que en la ceremonia para servir el té emplean una pequeña tela que manejan como si fuera la cosa más liviana en el mundo. Cosas ligeras son manejadas como si fueran pesadas, cosas pesadas como si no tuvieran peso. De esta manera, uno encuentra un control casi completo sobre la naturaleza en lugar de ser dominado por ella. En otras palabras, para Noguchi el arte consiste en tratar las cosas conceptualmente, sean conceptos o espacios, con levedad. Para él, la falta de sustancia que denota su obra, aún la de madurez, refleja levedad, gozo y frivolidad. No que no haya sido una persona creativa e interesante, pero sus obras no nos invitan a mirarlas por mucho tiempo. Es como si carecieran de sustancia o de realidad. A pesar de su postura de izquierda y preocupaciones ideológicas progresistas, su obra generalmente pulida y bien compuesta carece de sentido de urgencia. Aún sus diseños son para gente rica. De hecho, siempre encontró difícil trasladar el enojo y el temor ante la injusticia a sus objetos. Al final, siempre le ganaba la forma y la superficie de estos. La exhibición, que viene acompañada de recursos documentales sobre su vida, fotografías y videos de distintos momentos de su carrera, parece girar alrededor del poder de una analogía, el playground, el campo de juegos para infantes. En un video aparece sentado sobre uno de los juegos de un parque diseñados por él, conversando con su mentor, el arquitecto Buckminster Fuller, declarando cómo le han interesado toda su vida esos espacios que satisfacían su utópica creencia en el poder de la escultura para mejorar la vida. Noguchi nació en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1904, de madre estadounidense irlandesa, Leonie Gilmore, quien era educadora y editora, y de padre japonés, Johnny Noguchi, quien era poeta y educador. Este último abandonó a la familia antes de que naciera el niño. Sin embargo, en 1906 su madre se trasladó a Japón con él para que pudiera conocer el arte y la cultura del país que ella veneraba. Pero en 1918 decide enviarlo de vuelta a los Estados Unidos, a La Porte, Indiana, para asistir a un internado y continuar su educación. Poco después de la secundaria, se convirtió en aprendiz del escultor Gutzon Borglum, autor de las efigies de los 4 presidentes de los Estados Unidos en el Monte Rushmore, quien creía que Noguchi no tenía el talento para triunfar como artista. Devastado por la desaprobación de su mentor, Noguchi descuidó su pasión por el arte durante algún tiempo. En 1923 decidió convertirse en estudiante de premedicina y se matriculó para ello en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Reconociendo que la medicina no era su verdadera pasión, se transfirió a la Escuela de Arte Leonardo da Vinci en Nueva York, donde pronto el escultor Honorio Rotolo reconoció su talento, que le permitió sostenerse haciendo sus primeros bustos de retratos. En 1926 Noguchi vio una exposición en Nueva York de la obra de Constantin Brancusi que cambió profundamente su dirección artística. Por ello, aplicó una beca a John Simon Guggenheim para estudiar en París, aduciendo que quería alcanzar a ver la naturaleza a través de los ojos de la naturaleza y utilizar la escultura para interpretar Oriente para Occidente. Con la beca viajó a París en 1927 y buscó a Brancusi para trabajar en su estudio. A pesar de que el escultor rumano no aceptaba discípulos, le permitió trabajar con él por 6 meses. Inspirándose en las formas y la filosofía del veterano artista, Noguchi adoptó el modernismo y la abstracción, infundiendo a sus piezas altamente acabadas una expresividad lírica y emocional y un aura de misterio. Piezas como Globular, de 1928, hacen eco de la sensualidad metálica de acento déco curvilíneo del maestro. Esto establece un patrón en la producción del joven Noguchi que se mantuvo a la vez demasiado fiel a los pioneros modernistas. En la obra Recuerdos de Brancusi, publicada en 1976, Noguchi recuerda que Brancusi le dijo una vez: "Tú perteneces a esta nueva generación que irá directamente a la abstracción sin tener que liberarse a sí misma de la naturaleza como lo ha tenido que hacer la mía". No supe cómo interpretar esto, dice Noguchi. ¿Era la abstracción pura realmente una forma de progreso? El cuestionamiento sobre la abstracción pura lo acompañará en su carrera, aunque no se distanciará completamente de la forma humana, como evidencian en la muestra obras como Niña China de 1930.
Durante su estadía en París, Noguchi conoció a Alexander Calder y a Alberto Giacometti, donde apreció y practicó el arte abstracto, descubriendo nuevas representaciones de formas. Del primero adoptó su caprichosa alegría, escondiendo por ejemplo luces eléctricas en piezas colgantes y de pared, creando paisajes lunares misteriosos. Del segundo, intentó encapsular en jaulas o estructuras piezas escultóricas colgantes que describían la tensión existencial. Un ejemplo que resume ambas influencias es Infante Lunar de 1944, una obra tridimensional mixta con componentes eléctricos, madera y magnesita. Agradecido de estar en París durante la década del 20, pudo presenciar el surgimiento del surrealismo. El movimiento influyó mucho en el trabajo de Noguchi y fue una parte importante de la interpretación de las imágenes derivadas de los sueños durante los estados de inconsciencia. En la década de 1930, Noguchi comenzó a expandir su práctica, experimentando con esculturas, arquitectura paisajista y muebles con base en una amplia gama de materiales como papel, metal, piedra, madera y loza. Empieza entonces a declarar que todo es escultura. Cualquier material, cualquier idea con impedimento nacido en el espacio, lo considero escultura. Tras regresar a la ciudad de Nueva York, empieza a viajar por Asia, México y Europa desde finales de la década de 1920 hasta la década de 1930, sobreviviendo gracias a encargos de diseño y escultura de retratos. En este mismo periodo propone obras de paisaje y parques infantiles y se cruzó y participó en colaboraciones con una amplia gama de luminarias. Aprovechó cada encuentro creativo para generar una profunda amistad y cambiar gradualmente el curso conceptual y técnico de su carrera hasta llegar a definirse como un escultor arquitectónico. No obstante, fue por excelencia un autor ecléctico que supo encontrar unidad en las disonancias de las distintas tradiciones culturales y artísticas de las que echó mano, particularmente para el desarrollo de una obra escultórica de singular levedad por poco más de 4 décadas, sin nunca convertirse en un productor de pastiches. En su versátil producción, concretó esculturas con base en una gran variedad de materiales como piedra, bronce, basalto, aluminio, plástico y cerámica, así como realizó obras sobre papel, diseño de escenografías, lámparas, muebles y espacios públicos. Las condiciones de su nacimiento y crianza crean una paradoja en términos de identidad cultural que explican su necesidad de viajar en particular a Japón. A pesar de que sentía el rechazo de su padre, quería reconciliarse con él mediante creaciones que pretendían llevar la influencia oriental a su país natal. Por ello, viaja en 1929 al continente asiático, pero recibe antes una misiva de su padre prohibiéndole usar el apellido paterno al entrar a Japón. Noguchi había cambiado su apellido del materno de Gilmour al paterno en 1927 para afirmarse en identidad y en su naciente carrera como artista. Por ello retrasa su llegada a Japón, permaneciendo varios meses en China, aprendiendo en Beijing con el pintor Kibashi. Finalmente llega a Kioto en 1931 y es recibido por su tío Totato Tagaki, sacerdote budista que lo acerca a la filosofía zen y le permite trabajar varios meses para un ceramista. Allí es introducido a los jardines tradicionales zen, que serán la base para sus ideas y proyectos futuros. Me encuentro, decía él, como un vagabundo en un mundo que rápidamente se va volviendo más pequeño. Artista, ciudadano americano, ciudadano del mundo, perteneciente a cualquier lugar, pero a ninguno. Tendrá la oportunidad de reconciliarse con su pasado tras fallecer su padre en 1947. La Universidad de Keio en Tokio, donde su padre enseñó por 4 décadas, le encargó el diseño de un monumento conmemorativo con base en un jardín de esculturas. Noguchi declaró después: me volqué en ello, considerándolo como mi acto de reconciliación personal para con mi padre y para el pueblo. Es posible que Noguchi buscara combinar en cada proyecto, indistintamente de su valor artístico, ideas occidentales y japonesas tamizadas mediante un modernismo global propio, como quieren hacernos creer los curadores de la retrospectiva. Pero la tensión emocional provocada por el reiterado rechazo paterno y un profundo desarraigo cultural irresuelto en términos de identidad que lo convirtieron prácticamente en un solitario, terminan sublimados al alinearse estéticamente con la tendencia de Henry Moore y Ben Nicholson, llevándolo a producir abstracciones hermosas pero completamente dóciles,
derivadas de manera silenciosa en los originales europeos. Las 10 salas o secciones en que se ha organizado esta última estación de su retrospectiva en el Museo Lamb de Lille, Francia, se adentran cronológicamente en el mundo de Noguchi. Presentan selecciones de obras que expuso en galerías francesas entre 1930 y 1959, tratando de tender un puente multicultural entre Oriente y Occidente, entre lo figurativo y lo abstracto, entre lo crudo y lo refinado, entre estructura y deconstrucción, entre la modernidad y la artesanía, entre la arte y el diseño. Al final, Noguchi se queda en medio entre artista y diseñador. Por ello, las figuras biomórficas y de tono surrealista en las salas del museo resultan tímidas imitaciones de esculturas mucho más inquietantes creadas por Picasso y Giacometti. No debe extrañar por ello que algunos críticos consideren que sus obras se verían muy bien en una residencia de lujo contemporánea. No obstante, si no hubiera sido un diseñador exitoso, su trabajo como escultor hubiera sido olvidado. Es cierto que Noguchi afirmó: "No soy un diseñador, todo mi trabajo, mesas, así como esculturas, están concebidas fundamentalmente como problemas de forma". Pero su atractivo como creador ha estribado en su habilidad para moverse entre la escultura, los muebles y los jardines, además de su labor escenográfica para los ballets de Martha Graham, de los que realizó 21. Nos hemos acostumbrado a ver la historia del modernismo del siglo XX como un periodo de revolución y resistencia, desde los dadaístas desafiando la Primera Guerra Mundial hasta Picasso exponiendo la barbarie del fascismo. Pero Noguchi revela otro lado del arte moderno, la producción de objetos abstractos y elegantes para embellecer los hogares de los ricos, ya se trate de esculturas o muebles. No es que Noguchi haya ignorado los tiempos que le tocó vivir. En 1934, de hecho, creó una escultura llamada Muerte, figura linchada, con la que protestó contra las muertes de afroamericanos en Estados Unidos por causa del racismo. Fue testigo directo de numerosos conflictos por la historia de sus progenitores. De hecho, en 1942, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, que allanó el camino de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, pidió voluntariamente ser internado en un sombrío campamento en Arizona, donde miles de japoneses americanos habían sido reubicados. Aunque su objetivo era ayudar mediante su conocimiento y habilidades artísticas a los internados, la realidad es que nuevamente fue rechazado, esta vez por los presos, que no lo reconocieron como un legítimo interlocutor culturalmente afín. Una de las obras en la muestra realizada entre 1942 y 1943, titulada El mundo es una trinchera, se esfuerza por comunicar la esperanza y la desesperación de un soldado atrincherado con una bandera ondeando en una asta delgada sobre una base negra ahuecada. Sin embargo, como ven, le resultó difícil traducir la ira y el miedo en sus objetos. Le ganó la partida su placer por la forma y la superficie. El mundo es una trinchera termina pareciendo una suerte de campo de golf atractivamente disparatado. Por otro lado, cuando trataba de ser serio se volvía empalagoso. Su corazón estaba en el lugar correcto, pero su amor por la forma y el espacio estructurado como si fuera un jardín japonés le impedía comunicar ira o dolor. Tras la guerra, pasó más tiempo en Japón y estableció una ingeniosa conexión con la tradición de las lámparas Akari cuando trabajó en una empresa de fabricación de faroles. Adaptó la artesanía tradicional nipona a esferas perfectas y formas libres consistentes con el arte abstracto occidental de mediados del siglo pasado. Probablemente sea su mayor legado, pero un clásico del diseño no es lo mismo que una gran obra de arte. El público que visita la muestra puede finalmente conocer su obra más allá de estas famosas lámparas de 1952 y de la famosísima también Coffee Table de 1944 por las que tuvo éxito y fue más conocido. Esta última, por cierto, se convirtió en un cliché del diseño de interiores, consistente de una superficie de vidrio con 3 bordes, curva en las esquinas, descansa casualmente sobre un soporte de madera que luce como una escultura monumental desescalada. Sus diseños de objetos domésticos son, sin embargo, el resultado de una exploración previa en el medio escultórico. De hecho, distintas lámparas creadas entre 1952 y 54 con base en papel y bambú son reminiscentes de los cuernos del Minotauro de Picasso o la precaria delgadez de las figuras de pie establecidas por Giacometti. Es claro que Noguchi disfrutaba lo que hacía operando con gran libertad creativa y, por supuesto, financiera.
en síntesis, fue un artista y un diseñador que prosperó en ambos ámbitos gracias a un espacio hecho posible por el arte abstracto de posguerra, caracterizado por la falta de especificidad de significados, comunicando un mensaje estético multicultural con un aura de iluminación casi metafísica que podía servir por igual a instituciones internacionales, corporaciones y museos que comisionaran su trabajo. A pesar de retomar una y otra vez en sus parques, memoriales y esculturas elementos de la religión sintoísta, del budismo y del zen, entre otras, no fue un artista preocupado profundamente por los temas espirituales. En una entrevista con la revista Newsweek en 1985, precisó su posición sobre la dimensión espiritual y religiosa. Dijo: no soy partidario de ninguna religión, pero hay cierto respeto en lo que la religión promueve. Tal vez eso es lo que necesitamos ahora, compartir un impulso, algún acuerdo común de que algo vale la pena además de tener una casa cómoda. Puedes llamarlo religión, puedes llamarlo arte, es el espacio más allá. Aunque estaba informado de los principios y prácticas filosóficas del Zen, por ejemplo, sus obras no eran el resultado de una profunda meditación que le llevaba a descubrir formas para su expresión. De hecho, aunque muchas de sus producciones incluían la palabra meditación, o se justificaban como medios o espacios para invitar a meditar, no había en él una práctica espiritual consistente. El Zen, por ejemplo, enfatiza la importancia física de las cosas u objetos por sí mismos. Por ejemplo, la vitalidad de una hermosa piedra que difícilmente ha sido tocada por la mano humana, pero entraña el peligro de enamorarse de la perfección o de la simetría idealizada. Noguchi tomó eclécticamente lo que le interesaba del Zen, del sintoísmo, del budismo y de otras filosofías sin intentar reconciliar, diluir o exacerbar las diferencias en sus producciones. Eso previno que hiciera pastiches, pero sumió una significativa parte de su producción en un perfeccionismo en la composición y la ejecución de las formas que evoca un silencio estéril. Era una persona inteligente, optimista, interesante y sensible, un viajero infatigable, un amigo siempre dispuesto a establecer relaciones con figuras prominentes y a la vez un solitario, un promiscuo, que no desaprovechaba las oportunidades sin nunca forjar compromisos duraderos. Tuvo además la visión de asegurar su lugar en la historia del arte al ser el primer artista en diseñar y crear en vida un museo jardín que perpetuara su memoria y legado indistintamente de los variados y a veces contradictorios enfoques de los historiadores, conservadores y comentaristas que han participado curando y escribiendo sobre esta retrospectiva, a saber, Rita Kersting, subdirectora del Museo Ludwig, Florence Ostende, conservadora del Centro Barbican, y Daikin Hart, conservador y jefe del Museo Noguchi, entre otros especialistas. Pero todos parecen compartir un acuerdo tácito sobre no ocultar las obras comerciales del artista al presentarlas en cercanías o esculturas en piedra y madera. Todo en armonía con la convicción mantenida por Noguchi de que el arte era un medio para mejorar la vida del ser humano, embellecerla y dotarla de maravilla. De hecho, lo concebía como una conexión con el universo y con la gente, no como un objeto venerable. Si sus cualidades interdisciplinarias y transculturales lo penalizaron en el pasado, hoy son de interés para historiadores, curadores y comentaristas. Otro esfuerzo que no pasa desapercibido en la retórica curatorial es sintonizar al artista y su obra con la vena del multiculturalismo y el discurso anticolonial, nuevamente en boga, del cual Noguchi se benefició tempranamente, desde su primera muestra importante en el MoMA en 1946, titulada 14 artistas americanos, en la que la curadora Dorothy Miller lo incluyó para compensar públicamente el trato dado a los japoneses americanos durante la Segunda Guerra. Sus formas orgánicas y suavemente sinuosas no ocuparon las paredes de las galerías, sino que salieron al mundo, a los jardines, a los juegos de niños, a las escenografías y vestuarios de teatro y objetos en las casas de la gente común. Es una obra, en resumen, dominada filosóficamente tanto por el silencio como por el aburrimiento que provoca en una sociedad adicta al ruido, donde esperamos del artista, además de excelente oficio técnico y una indagatoria disciplinada, sustancia conceptual que confronte mediante la obra de arte. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterium ESIM.